Hola, ¿cómo están? Yo soy Carlos Vergara y el día de hoy te pregunto, ¿has sentido que Dios está lejos de ti? Vamos a comenzar. Noche que guiaste, oh noche amable más que la alborada, oh noche que juntaste, amado con amada, amada en el amado transformada. Esta pequeña parte de una canción que acaban de escuchar se llama Noche Oscura. Es una adaptación que hace un grupo extraordinario llamado Gesed, al que le pido que no vaya a bloquear mi video porque pues lo hice con toda la intención de que conocieran su música, además de todo. Es una adaptación de los poemas de San Juan de la Cruz, los que hace en una obra titulada Cántico Espiritual. Y en el Cántico Espiritual, pues él desarrolla toda una teoría, toda una mística muy importante, ya que San Juan de la Cruz es el iniciador de la mística durante la Edad Media, estamos hablando aproximadamente del siglo XVI. Y él junto con Santa Teresa de Ávila, su contemporánea, los dos reformadores del Carmelo, lo que hacen es tener una experiencia de Dios tan fuerte, tan mística, que llenan a la iglesia de estos poemas tan hermosos que finalmente hace que se consideren a los dos como doctores de la iglesia. Pero San Juan de la Cruz tiene estos poemas tan hermosos y él tiene una trascendencia tal que acuña dentro de la iglesia un término del que vamos a hablar el día de hoy, que es el que lleva el nombre de esta canción, La Noche Oscura. Y esta noche oscura, lo vamos a ir viendo más adelante, es así a grandes rasgos el sentimiento de que el alma ha sido abandonada por Dios y que por tal motivo se siente en una soledad tal que quisiera morir. Es uno de los términos más dramáticos que tiene la iglesia en su historia y en toda su compilación literaria, y muchos santos lo han vivido. La pregunta del día de hoy es si tú has tenido alguna vez una noche oscura. Pues bueno, para esto voy a contar una anécdota muy sencilla, muy rápida, y es que en alguna ocasión en la capilla en la que yo trabajo pues se hacían bazares de cosas, ¿no? Pues así como para vender y juntar fondos y lo que sea. Y en una ocasión encontré este disco. Fue pues una casualidad, yo andaba ahí chismeando entre las cosas que había en el bazar y lo encontré por casualidad. Yo desconocía por completo quién era Gesed y desconocía por completo su música, y ese día pues el disco me llamó. Decía Silencio de Amor, canciones basadas en los poemas de San Juan de la Cruz en la voz de Federico Carranza. Yo hasta este momento conocía a San Juan de la Cruz, había leído en alguna ocasión muy someramente sus escritos, sabía de sus aportaciones a la mística de la iglesia, pero nunca había leído a profundidad. Esa misma noche escuché las canciones que contiene Silencio de Amor y yo quedé completamente enamorado de San Juan de la Cruz y de la poesía que escribía. Pero, sin embargo, más allá de eso, el término que más me llamó la atención a mí fue el de La Noche Oscura. Esta canción, que está hecha en uno de sus poemas, como les decía, describía situaciones que yo había vivido años atrás, de la ausencia de Dios, que cuando yo escuché este disco de Gese, de que cuando yo leí los poemas de San Juan de la Cruz y poco a poco he tratado de ir comprendiéndolos, entendí lo que significaba la noche oscura, que es una cuestión bastante común entre las personas, tanto creyentes como no creyentes. Por eso es que decidí hacer un video que hablara sobre esto. El día de hoy no vamos a hablar sobre doctrina, sino sobre espiritualidad principalmente. ¿Y qué es la noche oscura? Pues como lo dice el poema de San Juan de la Cruz, él lo relata primero en este cántico espiritual y después hace todo un tratado sobre lo que es la noche oscura, donde llena con otros poemas que vamos a ir analizando un poco. Él cuenta una noche en la que él estaba en éxtasis porque constantemente tanto Santa Teresa de Jesús como San Juan de la Cruz estaban en éxtasis místico, y el éxtasis místico es una situación de excitación emocional tal que se llega incluso a la pérdida de la conciencia. Santa Teresa la vivía constantemente, tanto que si ustedes van a Roma pueden encontrar una escultura muy famosa de Bernini que se llama El éxtasis de Santa Teresa o Santa Teresa en llamas. Y esto es, Santa Teresa está tirada de una manera, está siendo sostenida por un ángel y otro ángel la está atravesando con una lanza de fuego. Es la primera santa
o la primera persona santa en la historia de la iglesia en recibir un fenómeno llamado la transverberación. De hecho, los carmelitas festejan en una fecha en específico, más allá del 15 de octubre, que es la festividad de Santa Teresa, la transverberación, que implica que un ángel o un serafín específicamente traspasa con una lanza de fuego a una persona, haciéndola entrar en un éxtasis místico donde logra encontrar una presencia de Dios tal que es indescriptible al grado de perder la conciencia, como describe San Juan de la Cruz. Él en su poema de la Noche Oscura, o en el Cántico Espiritual, habla de cómo Dios lo hiere y él pierde el conocimiento. Entonces San Juan de la Cruz está relatando en este poema cómo él en una noche oscura, dice, en una noche oscura con ansias, en amores inflamada, el alma, porque normalmente va a hablar en femenino, porque está hablando del alma. Dice, con ansias en amores inflamada, tiene este encuentro místico con Dios. El éxtasis místico que ya habían vivido anteriormente Santo Domingo de Guzmán, San Francisco de Asís y muchos otros santos, es como la máxima expresión de la oración, es la máxima expresión del encuentro con Dios. Es a lo más a lo que podemos aspirar, porque prácticamente es contemplar de cara a cara a Dios. Habían tenido esta experiencia otros santos, como por ejemplo San Martín de Porres, que tenía incluso la capacidad de levitar, o Santo Domingo de Guzmán, que iba al altar de las iglesias a llorar toda la noche de la emoción que sentía en este éxtasis místico. Pero plasmado en un papel, plasmado en un poema, podemos decir que el culmen del misticismo cristiano es San Juan de la Cruz. Entonces él está relatando que se encuentra en esa noche y dice, sin otra luz ni guía más que la que en el corazón había. Esto lo vamos a relacionar, por ejemplo, con una de las personas más famosas y que todos conocimos en algún momento de la historia, que sufre una de las noches oscuras más trágicas que se puedan conocer, y es la Madre Teresa de Calcuta. Ella cuenta en las cartas a su confesor que después de que tiene la visión de que necesita ayudar a los pobres en Calcuta y abandona a las hermanas de Nuestra Señora de Loreto para fundar su propia congregación, después de que siente esa inflamación del corazón, esa inflamación del alma, de la necesidad de estar con Cristo a través de los pobres, no lo vuelve a sentir durante toda su vida. Esto lo vemos aquí en la descripción de San Juan de la Cruz, sin otra luz ni guía más que la que en el corazón había. Es decir, mi corazón tiene una convicción tan grande de que Dios está ahí en algún lugar que lo busco, aún dentro de la noche. Es decir, no puedo ver nada, no puedo tener ninguna certeza de nada, tengo miedo, me siento perdido, me siento desesperado porque no encuentro la respuesta dentro de mis oraciones, porque no encuentro la respuesta a las preguntas que le estoy haciendo a Dios, pero adentro de mi corazón tengo una certeza tal de que Él está ahí, que eso me permite seguirlo. Por supuesto, este cántico espiritual continúa, y en uno de los poemas del cántico espiritual, Juan de la Cruz dice que Dios fue, lo hirió y escapó. Es decir, me hirió y se fue. Lo mismo que le pasa a la Madre Teresa de Calcuta. Viene, me hiere para que yo lo siga y escapa, se va, es lo que dice San Juan de la Cruz, y dice, y yo lo persigo, y dice, iré por esos montes y riberas, y lo voy a buscar en cualquier lado. Y en otro poema donde habla de dónde está Dios, dice que va por los lugares preguntando y dice, ¿dónde estás, amado mío, que no siento tu presencia? Si alguien lo ha visto, díganle que lo estoy buscando y que si no lo encuentro me voy a morir. Vemos aquí cómo a través de los poemas del cántico espiritual y a través del tratado que él hace sobre la noche oscura, va dando los elementos. ¿Cuál es el primer elemento? Primero tenemos un encuentro con Dios. En algún momento de nuestra vida todos tenemos un encuentro con Dios. Independientemente de que seamos ateos o de lo que sea, en algún momento vamos a tener un encuentro con Dios. Acuérdense de una cosa muy importante, el ateísmo se termina con la muerte, no es para siempre, así que mucho cuidado. Entonces, en algún momento vamos a tener un encuentro con Dios, y ese encuentro con Dios es tal que yo me quedo enamorado de Él. Decía Benedicto XVI, el cristianismo no se hace por proselitismo, se hace a través de un encuentro con Cristo. No puedes ser cristiano si no tienes un encuentro con Cristo. Entonces supongamos que ya tenemos un encuentro con Cristo, por mínimo o exiguo que sea, tenemos un encuentro con Cristo. Y de pronto Él viene, nos flecha, nos enamoramos de Él, como diría el Salmo, me sedujiste, Señor, y yo me dejé seducir,
y de pronto ya no lo sentimos. Normalmente los místicos y los estudiosos de los poemas de San Juan de la Cruz a lo largo de la historia han dicho que la noche oscura se presenta por lo regular en los momentos más inoportunos de la vida. ¿Qué quiere decir? Cuando tenemos un problema. Es decir, cuando yo tengo alguna especie de preocupación o cuando yo tengo alguna especie de problema dentro de mi vida, es normalmente cuando se presenta la noche oscura. Y según los estudiosos de los poemas de San Juan de la Cruz, esta noche oscura se presenta como forma de probar al alma, es decir, qué tanto el alma puede resistir a la presencia de Dios. Normalmente se da no solo con personas que tienen problemas, también se da con personas que están muy cerca de Dios y que tienen una convicción tal que Dios pone a prueba esa fuerza de voluntad para que ellos entiendan que hay algo más allá. Por ejemplo, el caso de la Madre Teresa de Calcuta o del mismo Juan de la Cruz, que él, al ser uno de los místicos más importantes del siglo XVI y del siglo de oro español, ya que él junto con Santa Teresa inauguran el siglo de oro español, lo que hacen es destacar los problemas que genera la noche oscura. Ellos la están sintiendo, ellos la están viviendo a pesar de que están muy cercanos a Dios. Es decir, acaban de hacer toda la reforma del Carmelo, son famosos porque están luchando de alguna manera contra la reforma de Lutero y de Calvino y están atacando herejes por donde se pueda, y aún así tienen este momento de abandono espiritual donde dice San Juan de la Cruz en otro de sus poemas, el alma se siente perdida, añora la voz del amado, es decir, añoro aunque sea escucharlo, aunque sea sentir que está ahí, aunque sea que haya una pequeña luz. Por eso es que San Juan de la Cruz habla de una noche, porque en la noche no se ve absolutamente nada. No es una noche donde aquí salgo al periférico, está todo iluminado, no, es una noche en el siglo XVI donde hay una casita ahí a la mitad de un pueblo en España y donde no se ve nada. Entonces imagínense, es una noche completamente oscura donde yo no tengo ni siquiera una luz de certeza de lo que está pasando. San Juan de la Cruz se encuentra completamente perdido dentro de esa tristeza, se siente abandonado, tanto que por eso dice, ¿dónde está mi amado? Díganme dónde está, ¿quién lo vio? No lo encuentro, por favor ayúdenme. Me imagino esta escena, una madre que pierde a su hijo y sale a la calle y le empieza a pedir a todos que por favor le digan si han visto a su hijo porque no lo encuentra. Esa desesperación que siente el alma de andar por el mundo buscando encontrar a Dios y no pudiendo encontrarlo, esa soledad, esa tristeza, esa incomprensión del mundo. Y entonces San Juan de la Cruz dice, ¿dónde está? Que alguien me diga dónde está, que no lo encuentro, y si no lo encuentro me voy a morir porque lo necesito para mi vida. Esta es la noche oscura de San Juan de la Cruz. Y bueno, San Juan de la Cruz describe cómo es esta noche oscura. Evidentemente ya vimos que implica la ausencia de Dios, pero él lo va a tratar bajo un término llamado silencio de amor, que de hecho es el nombre del que toma Gesed para poner el disco, para poner el nombre del disco. De hecho, en la descripción les voy a dejar el link de la página oficial de Gesed para que puedan pues escuchar y comparar sus canciones, que son preciosas, no solamente de San Juan de la Cruz, sino de otros santos. Lo que hace San Juan de la Cruz al describir la parte de silencio de amor, dice, es un silencio de amor. ¿Por qué es un silencio de amor? Porque Dios se calla, Dios no está hablando, Dios no está diciendo nada. Y este concepto de silencio de Dios, que es un concepto teológico muy importante del que vamos a hablar más adelante, aquí se retoma en un sentido espiritual, en un sentido metafísico, en un sentido místico, en el que Dios no habla, y al no hablar y al no escucharlo, no solamente en la parte vocal, sino en la parte de todas las demás formas que tiene Dios para manifestarse, se da la noche oscura. Nosotros sabemos que la vida espiritual implica esta comunicación, esta interacción entre el que habla y el que escucha, y el que habla y el que escucha constantemente, de tal manera que al darse esta interacción en una persona de una vida espiritual fuerte o de una vida espiritual débil, al no darse la interacción, es decir, yo hablo y nadie me escucha, o yo hablo y nadie me responde, viene la parte del silencio de amor. Pero dice San Juan de la Cruz, es un silencio de amor porque aunque parece que el amado no está allí, sí está, pero está como escondido, está como dormido, está en un silencio de amor. Él realmente te está escuchando, pero ahorita no conviene que él diga nada, conviene que se quede callado, conviene que él no hable para que tú lo puedas seguir buscando. Finalmente, Dios a lo mejor no te está respondiendo, pero está ahí, y ese silencio tiene un motivo. Es la manera en la que responde San Juan de la Cruz, como un silencio de amor.
Debo decir que uno de los textos más difíciles de los que me ha costado más entender en toda mi existencia, en toda mi vida, son los poemas de San Juan de la Cruz. Los he leído una y otra vez y he escuchado estas canciones una y otra vez y todavía encuentro un significado diferente cada vez que lo hago. San Juan de la Cruz tiene mucho contenido espiritual del que estoy seguro es imposible sacar todo el significado que él originalmente dio, porque me imagino que es imposible entender las complicaciones del alma que tiene San Juan de la Cruz en ese momento. El poema Culmen de San Juan de la Cruz, que es un poema también muy parecido a otro de Santa Teresa de Jesús, y que va con muchas formas del misticismo que se va a desarrollar después, lo hace también Santa Teresa del Niño Jesús y muchos otros santos, es el que se llama Vivo sin vivir en mí. Es para mí el poema culmen del misticismo de San Juan de la Cruz y de Santa Teresa de Ávila, y estos santos dicen vivo sin vivir en mí, y de tal manera espero que muero porque no muero. Es decir, ellos están hablando: mientras yo me encuentro aquí en esta tierra, no puedo morir. Y al no poder morir, no puedo ver a Dios, no puedo encontrar esa felicidad máxima. Es decir, no existe una sola cosa en esta tierra, sea la que ustedes me digan, no existe que pueda equipararse a la felicidad que te puede dar la vida con Dios. Es imposible que exista. Y entonces San Juan de la Cruz se da cuenta de eso. Y Santa Teresa también, de tal manera que dicen, vivo sin vivir en mí. Es decir, estoy aquí en la tierra porque no me queda de otra. Estoy aquí en la tierra, y lo dice Santa Teresa del Niño Jesús, porque estoy como en un destierro. Me siento desterrada, como si me hubieran corrido de mi casa, de mi país, y me hubieran obligado a estar aquí en esta tierra y no puedo hacer nada más. Vivo sin vivir en mí, vivo porque tengo que vivir, vivo porque no me queda de otra, vivo porque aquí me mandaron. Pero muero porque no muero. Es decir, yo lo que quisiera es morir en este momento para regresar a la presencia de Dios. Y lo dice Santa Teresa del Niño Jesús: yo sueño con el momento en el que pueda encontrarme con Dios nuevamente. De ahí su frase tan famosa: solo tenemos el breve instante de la vida para dar a Dios. Decía Santa Teresa del Niño Jesús, quien muere precisamente a los 24 años, en una edad muy corta. Y entonces San Juan de la Cruz, como Santa Teresa de Ávila, lo que dicen es que esta vida no es vida porque no podemos tener la presencia total de Dios. Y dice San Juan de la Cruz: la dolencia de amor no se cura sino con la presencia y la figura. ¿Qué quiere decir? Solamente estando la presencia de Dios en mí, teniéndolo, pudiéndolo ver, pudiéndolo sentir, pudiendo hablar con Él, puedo curar la dolencia de amor. ¿Cuál es la dolencia de amor? Dice San Juan de la Cruz, en otra analogía al éxtasis, es una llama de amor viva, y dice que dulcemente hieres, que tiernamente hieres en el más profundo centro. Es decir, el más profundo centro es mi corazón. Llega esa llama de amor, entra de una manera tan dulce, entra de una manera tan lenta, entra de una manera tan sutil, pero que hiere el corazón en lo más profundo de su ser. El amor a Dios es la herida más grande que podemos tener, porque Dios sabe perfectamente en dónde entrar. Pero esa herida no es una herida que destruye, es una herida que viene cargada del fuego del Espíritu Santo y que tiene la capacidad de hacernos sentir la presencia de Dios en nosotros. De ahí la transverberación de Santa Teresa, de ahí el éxtasis de los santos, de ahí el máximo de la oración de una persona que tiene un verdadero encuentro con Dios. No conozco otros santos que hayan tenido una experiencia tan dolorosa de Dios como San Juan de la Cruz y como Santa Teresa de Ávila. Tanto que escribe Santa Teresa de Ávila, cuenta más que nada como una anécdota, que Santa Teresa decía: ay Señor, con razón tienes tan poquitos amigos, pues así los tratas. Entonces ellos sienten esta dureza de la ausencia de Dios, como lo hace la Madre Teresa de Calcuta, como lo hace Juan 23, como lo hacen muchos otros santos, y lo describen de esta manera, como el dolor más fuerte que existe. La ausencia de Dios es el dolor más fuerte que existe, de tal manera que en uno de los diálogos que tiene Santa Teresa de Ávila con Jesús le dice: Señor, yo no le temo al infierno por sus tormentos, le temo al infierno porque es un lugar en el que no estás tú. Y si este dolor lo siento yo cuando tú te vas, ¿qué no sentiré en el infierno de saber que nunca más te voy a volver a tener? De aquí viene todo este concepto de la noche oscura, de la ausencia de Dios, del silencio de Dios, de la soledad de parte de Dios y del no saber qué hacer más que la convicción
que tenemos después del flechazo que nos da Dios, de que Él está en algún lugar y que lo tengo que encontrar. Pero lo tengo que encontrar porque si no lo encuentro voy a perder mi vida, porque Él es el único autor de la vida. Estos poemas son verdaderamente hermosos, aunque estén rodeados de una cuestión muy triste, aunque estén rodeados de una cuestión completamente trágica. Cuando nosotros queramos entender cuál es la manera de orar o cuál sería la forma más correcta de tener un encuentro con Dios, esta es la forma. La gente esa que va ahí al piso a tirarse y se empieza a convulsionar y grita y dice que vio a Dios y jalada y media, diría un padre, por supuesto que no está teniendo una experiencia de Dios, está inventando sabrá Dios qué. La experiencia de Dios, y nos lo dice el Evangelio, es: si quieres orar, entra a tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto, que tu Padre que está en lo secreto te recompensará. La oración es un momento de intimidad tal que por supuesto que no se presta a estas tonterías. De tal manera que ahí vemos una de las frases más famosas de San Francisco: soy solo lo que soy ante Dios, y lo dice en las oraciones de la misa, pasado la plegaria eucarística, cuando se está pidiendo por los difuntos y el sacerdote dice: cuya fe solo tú conoces. Es decir, la oración es el aspecto más íntimo y secreto de la vida de una persona. No existe otro aspecto más íntimo en la vida de una persona que la capacidad de orar, porque estás teniendo un encuentro con el Creador, aquel que tiene la capacidad de traspasarte con su amor de tal forma que te puede llevar al éxtasis. Por supuesto que esto no pasa si nos encontramos en la noche oscura. ¿Y cómo identificamos la noche oscura? Pues primero que nada, sería un momento en el que nosotros no pudiéramos sentir a Dios. Eh, Tal vez no debería decirlo porque no me gusta, pero en algún momento de mi vida yo pasé por una situación muy fuerte de noche oscura, y por eso es que logro entender de alguna manera los escritos de San Juan de la Cruz, porque es una cuestión desesperante. Tú vas a hacer oración, tú vas ante el Santísimo, estás en constante reflexión, estás en constante cuestionamiento de algunas cosas de la vida y no sientes la presencia de Dios. Yo iba a misa y no lo sentía, no lo veía vivo en la Eucaristía, no sentía que Él estuviera, no sentía que Él me hablara, lo veía en la custodia y era incapaz, como si hubiera una barrera enfrente de mí para entender que esa era la presencia real de Cristo. Y o entonces estaba poseído o tenía una noche oscura. Ya que creo que no estoy poseído, pues seguramente es que tuve una noche oscura, porque durante un tiempo, esto me pasó aproximadamente durante 6 meses, yo sentí que Dios se había ausentado de mi vida. Y es un momento muy duro porque yo iba al templo, yo me ponía en la capilla y veía la custodia y me paraba en el sagrario y sentía tanta impotencia y sentía tanto coraje, que ahí puedo ver evidentemente que no soy santo. San Juan de la Cruz hace poemas de lo más hermosos que existen en el mundo, de lo más hermoso que se pueda conocer, y yo lo que hice fue gritarle a Dios, fue decirle: ¿qué es lo que quieres de mí? ¿Para qué me tienes aquí si eres incapaz de darme una respuesta? ¿Para qué me tienes aquí si no me vas a decir ahora qué hago? ¿Por qué no me puedes decir qué quieres? ¿Por qué no me puedes decir qué hacer? Y yo le gritaba, y yo me enojaba, y yo me peleaba con él, hasta que finalmente le dije: bueno, pues si no me vas a dar una respuesta me voy, si no me vas a dar una respuesta no voy a hacer lo que me estás pidiendo. Por supuesto, después de un tiempo, ya cuando estaba más relajadito, cuando ya no estaba tan esponjado, cuando le bajé a mi relajo, de otra manera en mi pueblo, volví a sentir esa presencia de Dios. Me ayudó demasiado mi asesor, mi director espiritual, al que yo le decía: Padre, es que no siento a Dios. Siento que me abandonó, siento que se fue, siento que me dejó. Y él me habló por primera vez de la historia de la noche oscura de la Madre Teresa. Por supuesto, yo no profundicé en el conocimiento de la noche oscura hasta que tuve el contacto con este disco en específico y que recordé lo que en ese momento mi director espiritual me había dicho respecto de la noche oscura. Entonces, obviamente, con el tiempo tuve que madurar la fe, porque la noche oscura lo que hace es madurar la fe. Es decir, se pasa de una fe sentimentalista. La mayor parte de los católicos y muchos otros cristianos, la mayor parte de los cristianos protestantes, viven de una fe sentimentalista. Es decir, yo siento bonito, yo siento que Dios está ahí, yo siento que shalala y todo es bonito. Principalmente las corrientes protestantes que venden la felicidad así como si fuera pan caliente, no así como de: no, usted venga y nosotros le vamos a poner aquí el agua con la que Jesús se bañó cuando tenía 4
años en el río Jordán y que nosotros recolectamos por una visión del arcángel Miguel y jalada y media como la que inventan muchas otras religiones, van a tener el éxito profesional y van a tener éxito en el amor y a Chuchita la van a dejar de bolsear y todo va a ser felicidad y amor, entonces vengan y los vamos a tocar con el manto sagrado de su abuelita. En mi pueblo se dice de otra manera, pero pues no lo puedo decir aquí. Entonces, eh, por supuesto que esta es una fe infantil, es una fe inmadura, es una fe de yo quiero sentir bonito, es una fe de yo siento lo que yo quiero y como sea más bonito, y por eso busco el éxito y por eso busco mantos sagrados y por eso busco jalada y media. Por supuesto que esto no es la fe y por supuesto que yo reconozco que viví en un momento de infantilidad, de solo sentir bien, que a la primera en la que dejé de sentir bien, a la primera en la que sentí que había un problema, lo que hice fue enojarme con Dios. Por supuesto yo tuve la opción de decir, ah, pues ya me voy. Entonces, hasta que tú pasas por este proceso en el que entiendes que no todo es belleza y que no todo es éxito y que no todo es estas cosas que se empiezan a vender ahorita con estos movimientos protestantes y con estos movimientos, que el protestantismo mismo surge por esta razón, pero bueno, con los movimientos más nuevos del protestantismo y con con estas ideas del New Age, lo que se hace es entender que la fe es inmadura. Cuando tú logras pasar esto, cuando tú logras superar estas cuestiones a través comúnmente de una noche oscura, logras llegar a un nivel espiritual de fe un poco más maduro. No quiere decir que sea el único, porque la gente no experimenta una noche oscura, experimenta muchísimas. Es decir, seguramente me esperan muchas más en la vida que yo le ruego a Dios que no, porque la verdad es que me siento incapaz de lo que tal vez Él piense que soy para resistir una noche oscura como la que ya resistí en algún momento. Pero las personas van a pasar por muchas noches oscuras en las que la fe va a ir madurando y madurando y madurando. La pregunta es aquí, ¿has sentido una noche oscura? Estoy seguro de que sí, porque todos la hemos sentido. La ausencia de Dios, el que Dios no tenga sentido, el que Dios no tenga una influencia en mi vida, el que Dios no tenga el sentido que a lo mejor yo pensaba que tenía. Todos estos momentos de duda en los que yo me siento completamente ausente de Dios o que siento que Dios está ausente de mí, que tengo un vacío espiritual y que tengo hambre de Dios que no sé con qué llenar, es un momento de noche oscura y se puede manifestar de infinidad de maneras. Estas son como las características generales. El punto es decir, yo voy a seguir aún esta noche oscura en busca de Dios sin otra luz ni guía que la que en el corazón ardía, como diría San Juan de la Cruz, es decir, sin otra luz que la que tengo yo en el corazón de la certeza de que Dios está allá afuera esperándome, o que yo diga, pues bueno, me abandonó, no lo siento, seguramente no existe, y entonces me voy. No voy a hacer nada. Yo quiero sentir bonito y como aquí no siento bonito, me voy. Ese sería un problema, esa sería una decisión inmadura de fe. Eso iría en contra de todo lo que San Juan de la Cruz nos está enseñando. Él sale y lo busca e incluso le pregunta a las plantas y a los árboles y les dice, díganme si por aquí pasó el amado, díganme si ustedes lo vieron, díganme si está en algún lugar. Santa Teresa de Calcuta va y recoge a los pobres, va y recoge a los enfermos, va y recoge a los leprosos, va y recoge a los idosos, va y recoge a toda persona en la que consideraba que podía encontrar la presencia de Cristo. Ella no se quedó quieta, ella fue y lo buscó. Y así infinidad de santos han pasado por una noche oscura y lo que han hecho no es quedarse ahí, sino salir a buscar a Cristo. Conclusión, como dice el Evangelio, para que nosotros podamos brillar como el oro, tenemos que ser probados en el crisol. ¿Qué quiere decir esto? No puedo aspirar o no puedo simplemente decir que yo tengo una fe madura o que yo tengo una convicción de fe si no he sido probado por la noche oscura. No tenemos que tenerle miedo, es una cosa horrorosa, es una cosa espantosa, es una cosa de desesperación horrible el saber que Dios no está, el saber que simplemente Dios te dejó de escuchar, el saber que ya no te está acompañando o que por lo menos tú no sientes que te está acompañando. Si tú estás pasando por un momento de noche oscura o en algún momento lo has pasado o lo vas a pasar o lo que sea, no tengas miedo. Como dice San Juan de la Cruz, Él no se ha ido, Él está ahí. Solamente que está como dormido, solamente que está como escondido. Ahí está, Él no se va, Él te escucha, Él te siente. Y lo único que está haciendo es ver qué capacidad tienes de madurar la fe. Es ver qué capacidad tienes de decir, ¿sabes qué? Va, le entro, me aviento, lo hago. Pregúntate, ¿puedo hacerlo?
Y si tú crees que no puedes hacerlo, es cuando más lo puedes hacer. Dice San Francisco de Asís, mientras más tentado te sientas, sabete más amado. ¿Qué quiere decir? Las tentaciones llegan precisamente porque Dios nos ama y porque sabe que tenemos la capacidad de luchar por Él y luego de dar ese testimonio de lo que nos ha pasado. Sabe que tenemos la capacidad entonces de madurar nuestra fe, pues no de la mejor manera. Por supuesto que Dios siempre hace las cosas de una manera muy extraña y nunca como nosotros pensamos que debería hacerlas. Pero por eso es Dios, porque Él tiene otra manera de pensar. Podemos entenderlo o podemos no entenderlo. Podemos mantenernos imbatibles y continuar en la búsqueda del amado, como lo hicieron estos santos, o podemos simple y sencillamente quedarnos abandonados a la tragedia sin hacer absolutamente nada y dejar de sentir para siempre la presencia de Dios sin hacer un cambio elemental en nuestra vida. Invito a que te suscribas a mi canal para que cuando lleguen más videos tú los puedas escuchar. Bueno, pues espero que te haya gustado este video. Por favor, compártelo con alguna persona que consideres que ha pasado una noche oscura o que consideres que en algún momento la pasó, la está pasando o lo que sea relacionado con la noche oscura, para que más personas conozcan que realmente Dios no se ha ido, sino que está ahí, y sobre todo para que conozcan la preciosa forma de escribir los preciosos poemas de San Juan de la Cruz, y por supuesto también para que escuchen esta música impresionantemente hermosa de Gesed, Silencio de Amor, más sus otros discos que te voy a dejar aquí, así que no me vayan a bloquear, por favor. Y bueno, te voy a dejar con un pequeño fragmento de esta canción del disco de Silencio de Amor para que, bueno, conozcas lo hermoso de este disco. Yo soy Carlos Vergara y nos vemos en la próxima. Quedéme y olvidéme, el rostro recliné sobre el amado. Cesó todo y dejéme, dejando mi cuidado.